¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes en general a todos los presentes, tanto peruanos y chilenos que nos encontramos aquí en esta reunión virtual. Agradecer ante todo vuestra presencia de parte del capítulo BDC de la Universidad Andina del Cusco aquí en Perú. Les damos la cordial bienvenida a esta conferencia nombrada Gestión de Proyectos y Entornos BIM, la cual estará realizada por nuestra invitada, la consultora BIM, docente y arquitecta BIM Manager, Danisa Abrigo Villarroel, que es una profesional enfocada en la gestión, desarrollo, aplicación y capacitación y difusión de las metodologías BIM aplicadas en entornos de trabajo colaborativos y multidisciplinarios. Asimismo, es docente en cursos de diplomados BIM, actualmente en el Instituto Profesional POC en la UC. De la misma forma, se busca generar en este caso con ella la difusión y creación de contenidos digitales para las redes sociales, ¿no? Y otras plataformas para apoyar y fomentar en este caso el conocimiento y adopción de las metodologías BIM. Señorita arquitecta, adelante, la escuchamos. Disculpe arquitecta, su micro está no encendido. Hola a todos, buenas tardes, buenas noches ya casi. Bien oscuro. Un gusto aquí presentarme con ustedes, invitada acá por los chicos del capítulo de Virtual Design Construction de la Universidad Andina del Cusco y también con muchos invitados chilenos que vio también la presentación. Así que yo esta presentación la preparé un poco consultándole ahí a los chicos cuál era como el foco del público. Y ahí me dieron a entender que igual son hartos de ustedes que se están iniciando, que son estudiantes que están saliendo muchas veces de la carrera o que están como de la mitad de la carrera para arriba y quieren de repente tener ideas de cómo enfocar esto en su desarrollo profesional futuro. Así que con eso ya voy a comenzar a compartir un poquito una presentación que armé para desarrollar este tema de la gestión de proyectos y entornos BIM. ¿Ya? Creo que ahí se ve la presentación. ¿Sí? Así es, arquitecta, así se ve. Ya, perfecto. Bueno, aquí está más o menos el resumen que leyó ya Abigail. Y vamos a comenzar un poco con esto de la gestión de proyectos y entornos BIM. Y ahí quiero que nos demos cuenta que normalmente nosotros entramos al tema del BIM porque queremos desarrollar un proyecto en particular. Pero después cuando vamos ahondando en esto nos damos cuenta que es todo el entorno de desarrollo de proyectos lo que tiene que transitar a trabajar con metodologías BIM. Entonces no es algo solamente puntual, sino vamos a ese foco, vamos a encontrar este problema de que va a faltar algo más, que la gestión organizacional de todo el entorno donde ustedes están tiene que trabajar de forma colaborativa y de forma BIM en este caso. Entonces la presentación va a tener tres ejes fundamentales. Uno, cómo abordar en un inicio los proyectos BIM, qué preguntas hay que plantearse. Después, un poco cómo abordar la implementación de esta metodología en entornos de trabajo, que puede ser entornos donde de repente ustedes estén solos o de repente ya estén con más personas y tengan que hacer un desarrollo mayor. Y también algunos ejemplos de trabajo y flujo de trabajo y usos BIM, ¿no es cierto?, aplicados a algunos proyectos en los que he participado. Entonces, ¿cómo abordar, ¿no es cierto?, proyectos BIM en este caso? Hay como buena práctica, dejo un poco la descripción de la definición en este caso de lo que es BIM, y para que nos enfoquemos principalmente en esto de que es un conjunto de metodologías, yo creo que eso siempre hay que tenerlo claro, y como metodología va a ir variando proyecto a proyecto, también tiene mucho que ver con las tecnologías, ¿ya? Y esto también va a ir variando proyecto a proyecto e inclusive con qué software o tecnologías dispones en un lugar u otro del que estés trabajando. Entonces también va a ser una variable constante. Los estándares con los que vas a estar desarrollándote. Por ejemplo, ahora ya Chile, ya Perú cuenta con su propia línea de estándares BIM, así que tenemos algo donde partir, donde iniciar cada uno de nosotros. Y después nos queda que esto del BIM nos va a permitir, ¿no es cierto?, diseñar, construir o operar una edificación. Entonces también tenemos que ver en qué etapa del proyecto vamos a estar actuando. Ambos estándares, yo estuve revisando también el de Perú, hablan de las etapas de proyecto en las que se puede aplicar la metodología BIM. Entonces también es algo que siempre hay que identificar.
y también si vamos a estar en una edificación, en una infraestructura propiamente tal, solamente obras civiles, etc. Y también obviamente va a variar el BIM aplicado a una vivienda que el BIM aplicado a proyectos mineros o proyectos ferroviarios, por ejemplo, son focos totalmente distintos uno del otro. Y ya después nos vamos a que siempre va a ser una forma colaborativa de trabajar y va a estar siempre desarrollada en un espacio virtual, es decir, de forma digital. ¿Ya? Y ahora, como proceso inicial, cuando ustedes estén tratando de abordar cualquier proyecto en BIM, tienen que hacerse esta serie como de preguntas o tener claros estos puntos. En un inicio tenemos que ver cuáles son los puntos ya definidos, las cosas que ya están inamovibles o acordadas en un proyecto. El BIM puede empezar a actuar en varias etapas de proyecto, no necesariamente cuando el proyecto está como iniciando en propuesta en un lienzo en blanco donde todo es perfecto y podemos decir vamos a iniciar en BIM desde el principio. Puede el BIM aparecer en un proyecto que ya está construido, un proyecto patrimonial, por ejemplo, y que se quiera hacer un levantamiento BIM para su mantención. Entonces hay muchas cosas que ya pasaron, que ya están así definidas y hay que simplemente respetarlas. Entonces, hacer un análisis del proyecto de qué es lo que está inamovible dentro de lo que ya se desarrolló y qué es lo que se ha acordado previamente si es que se ha trabajado en BIM o en otras metodologías. Después con eso también encontrar cuál es el punto de inicio, ¿no es cierto? Y el punto final o al punto que se quiere llegar con la aplicación de esto. ¿Ya? Podemos, ¿no es cierto?, como repetir un poco ahí, si estamos en un inicio del proyecto, cuando estamos en un lienzo, entre comillas, en blanco, podemos decir que a futuro queremos desarrollar todos los usos BIM, ¿ya? Los de diseño, los de planificación, después los de construcción, después los de gestión y mantenimiento, quiero hacerlo todo. Eso sería como un flujo perfecto. Pero puede pasar que también iniciemos en etapas que ya son de construcción, por ejemplo, donde también he participado en proyectos que ya se están empezando a construir y dicen, no, hay que implementar esto para poder hacerlo más eficiente. Entonces hay cosas que ya pasaron y vas a iniciar en un punto en específico y de ahí solamente vas a poder desarrollar algunos usos BIM posibles, algunos beneficios a obtener de esto. ¿Ya? Después, obviamente, tener claro si hay requisitos por parte de los mandantes. Aquí ambos países ya contamos, ¿no es cierto?, con estándar. Chile ya se están desarrollando proyectos con requisitos BIM hace un par de años. ¿Ya? Inclusive antes del estándar, hay proyectos con requisitos BIM en 2016. El estándar se lanzó en 2019 y empezó a aplicar en 2020. Entonces ya hay requisitos BIM desde antes de eso, me imagino. He visto, no sé, requisitos BIM del MOB o del MIMBU, que son los ministerios de vivienda o ministerios de obras públicas acá en Chile. He visto documentos que son del 2011. ¿Ya? Entonces se estaban haciendo requisitos BIM aún sin estándar hace mucho tiempo. Y yo me imagino que en Perú también ha de pasar eso. Tanto en la parte pública como en la parte privada pueden haber existido documentos con requisitos BIM a algunos proyectos. Entonces, entender qué es lo que se está solicitando por parte del mandante, qué objetivos quiere, qué uso BIM quiere, qué información, qué modelos quiere generar, obviamente es la primera parte, porque el BIM siempre va a funcionar con, entre comillas, el final en la mente, ¿a qué quieres llegar? Entonces, siempre los puntos de inicio y de final son los más importantes para después desarrollar una estrategia de cómo abordar y llegar a ese entregable que te está pidiendo el mandante. Por ejemplo, te pueden estar solicitando a tu mandante que quiere las tablas de cantidades de todos los elementos del proyecto. ¿Y de qué partidas? Te puede hacer un listado, por ejemplo, quiero obtener las cantidades de los hormigones, de los aceros, o inclusive llegar a cosas muy específicas como la grifería, las chapas y la quincallería de las puertas, de las ventanas, etc. Entonces, cada una de esas solicitudes te va a obligar a abordar estrategias para, no sé, modelar distinto, hacer la documentación de una forma distinta para poder llegar a ese entregable. Entonces, el final de lo que quieres llegar es normalmente lo que tienes que poner como proceso inicial para desarrollar tu estrategia y planificar esto de buena manera. ¿Bien? Después, obviamente, en qué etapas del proyecto se va a aplicar la metodología BIM e inclusive en qué etapa de toda esa metodología, o sea, de todo el proyecto donde va a aplicar el BIM, en qué etapa vas a estar específicamente tú o tu empresa, ¿ya? Muchas veces algunos vamos a participar solo en la etapa de diseño, pero el proyecto se está pensando con metodología BIM a largo plazo, se está pensando con metodología BIM hasta la parte de gestión y mantenimiento. Entonces hay veces que te van a requerir información a ti en etapas de diseño,
que técnicamente no van a usar hasta llegar a esa otra etapa. ¿Ya? Entonces también identificar cuáles son todo el área que va a abarcar BIM en el proyecto y dónde van a estar ustedes en específico y cómo tienen que colaborar a los que probablemente van a venir después y cómo tienen que tomar, ¿no es cierto?, la información de los que venían antes que ustedes. ¿Ya? Aquí en el BIM también siempre entender que nunca estamos solos, que estamos actuando en un proyecto en general con muchas otras personas que vienen después, que vienen antes o que están trabajando en paralelo contigo según sea la etapa del proyecto. Normalmente yo me desempeño del área de la arquitectura, en el área como de diseño y planificación, y estamos normalmente en esa área. He trabajado algunas veces con la constructora, ha sido como normalmente las etapas que he transitado, pero a la parte de gestión y mantenimiento he llegado muy pocas veces, solamente, no sé, en proyectos que son más bien patrimoniales o de otro tipo. Entonces, identificar en qué área van a estar ustedes, quién viene después que ustedes, a quién le tengo que preparar la información, ¿no es cierto?, para que les sirva a futuro. Y obviamente lo que es muy, muy relevante y que siempre varía cómo desarrollar el proyecto son los objetivos, ¿no es cierto?, y los usos BIM que se pueden tener en ese proyecto en específico. E inclusive pueden verlo como una empresa que esté desarrollando el mismo tipo de proyecto todo el tiempo. Puede ser una empresa que desarrolla, por ejemplo, proyectos de vivienda social o estos típicos condominios, y que solo se dedica a eso. Y técnicamente ese sea su proyecto constantemente. Y cambie de tipología, de terreno, de ciudad, ¿no es cierto?, pero siempre sea su tipo de proyecto. Esa estructura inclusive siempre puede estar variando sus usos BIM o sus objetivos con el fin de ir mejorando. Entonces la primera vez quizás se planteó decir quiero obtener la documentación y la planimetría de estos proyectos. Entonces la segunda vez que lo hizo, obviamente ya tuvo el primer objetivo logrado, dice, ya ahora quiero irme por las ubicaciones. Y el mismo, entre comillas, proyecto va a tener nuevos objetivos, nuevos usos BIM. Y así puede ir inclusive evolucionando. Eso es lo que pasa con muchos, no sé, ministerios o algunos, principalmente ministerios o empresas que tienen tan abordada su propia tipología de proyecto que pueden ir avanzando mucho más rápido que otros ministerios que son con distintas tipologías. Por ejemplo, si pensamos en un ministerio de salud, siempre va a tener obviamente una infraestructura que es hospitalaria, tiene una tipología de proyecto muy precisa. ¿Ya? Pero si lo comparamos con un ministerio de obras públicas, tiene mucha tipología de proyectos, tiene desde la infraestructura vial, por ejemplo, hasta la infraestructura deportiva. Entonces, claro, lograr estandarizar, por ejemplo, algunos ministerios o algunas empresas que son muy diversas, es mucho más complicado que estandarizar o evolucionar, ¿no es cierto?, con empresas que tienen un solo foco o un solo, ¿no es cierto?, tipología de proyecto. ¿No? Y aquí cuando nosotros estamos en Chile normalmente en el proceso inicial, ya pensándolo como en el BIM público y en lo que también están desarrollando un poco en Perú, normalmente vamos a encontrar con que el solicitante, que en este caso podría ser el Estado o incluso un privado, si quiere empezar el esquema de esa manera, te va a estar pidiendo información, ¿no es cierto?, en cómo, en este tipo de licitaciones, cómo vas a ofertar, ¿no es cierto?, tú como oferente o proveedor, ¿no es cierto?, a este proyecto. ¿Ya? Y también puede ser un contrato ya directo, ¿ya?, donde se te, como por contrato sobre todo privado o contrato directo, se te asigne que tú vas a desarrollar normalmente el proyecto en BIM. ¿Ya? Puede existir las dos formas en las que tú te vayas como a concurso o a licitación, o sea por trato directo. ¿Ya? En Chile más o menos es así el esquema. ¿Ya? Y también aquí va a aplicar este tipo de contratos a cualquier fase del proyecto. Ya me ha tocado estar en diseños como conceptuales, donde se empieza a diseñar en BIM probablemente y te lo exigen en esas etapas, como cuando ya estás en etapas, por ejemplo, de diseño detallado, de análisis o inclusive ya en la parte de construcción. También ahí hay buena parte de inicio de implementación de metodología BIM. Que se inicia como cuando la constructora toma el proyecto, ahí se puede normalmente requerir que también se levante mediante metodología BIM. Y lo mismo empezaría con las empresas de operación y mantenimiento cuando se están iniciando o cuando se quiere hacer rescate, por ejemplo, de proyectos patrimoniales. También hacer levantamientos ahí en BIM. Serían como los puntos de inicio normalmente. Etapas de diseño conceptual, de diseño detallado, que es cuando se hacen como las ingenierías, el desarrollo como MEP. ¿Ya? Construcción normalmente, como les mencionaba, y operación y mantenimiento.
¿ya? Son como las etapas o los puntos como claves donde puede detonarse el BIM en alguno de estos proyectos, ¿ya? Y en Chile, y yo creo que también hay en Perú, esta serie de acuerdos BIM que tienen que llegar un proveedor, por ejemplo, con el solicitante, también como puntos iniciales para que ustedes piensen que tengo que definir, que tengo que tener claro cuando inicio un proyecto. Estos elementos te los piden cuando tú estás ofertando en BIM, ¿ya? En este plan de ejecución BIM, ¿qué tienes que tener ya definido cuando estás ofertando, ¿no es cierto? Voy a desarrollar el proyecto en BIM, ¿qué voy a desarrollar? ¿Ya? Eso aplica hasta el capítulo D, ¿ya? El E se agrega cuando ya te asignaron el proyecto, ¿ya? Cuando ya es como un trato directo, cuando ya ganaste el concurso. Ahí también tengo que entrar a definir esta información. Y, por ejemplo, puntos que tienes que ya, una vez establecidos los primeros puntos claros, cosas que hay que empezar a definir cuando abordas un proyecto, las empresas participantes que van a estar interviniendo en BIM, ya sea porque modelan en BIM o porque tú tienes flujos de trabajo donde eres una empresa coordinadora BIM y te llegan las ingenierías o los otros proyectos en CAD y tienes que levantarlo. Son igual tu esquema de empresas participantes porque ellas te van a estar proveyendo la información. Entonces, definir cuáles son todos los participantes en un proyecto y también tener claro cómo se van a comunicar esas personas, ¿ya? Mucho de esto no son solo las especialidades, sino las personas que hay detrás, ¿ya? Hay muchas veces que sale ya antes mencionado que las personas tienen que ver en esto del BIM, ¿ya? También hay definir lo que se supone que ya tenemos que tener claro, ¿no es cierto? Dejar como escrito en estos documentos los objetivos y los usos BIM que va a tener en este proyecto en específico, aplicar la metodología BIM, con qué recursos y capacidades, experiencias, dice ahí, contamos cuando abordamos un proyecto BIM, y esos recursos son recursos tanto tecnológicos como de hardware, equipos, licencias de software, como también las capacidades y las experiencias de las personas que están desarrollando ahí. Muchas veces se va a pedir validar si tienen cursos, si tienen experiencia en proyectos previos, ¿ya? Tengan en cuenta que siempre son las personas las que desarrollan el BIM y van a salir mencionadas por ahí muchas veces, ¿ya? Después también tener claro cuáles son los entregables, ¿ven? Antes de iniciar cualquier proyecto, tener claro qué es lo que vamos a entregar, cuál es el final de todo esto, ¿ya? ¿Qué modelos BIM vamos a entregar? Modelo BIM de arquitectura, de estructura, de instalaciones, cualquiera de estas sea, no sé, electricidad, clima, sanitario, también los modelos de coordinación. Si estamos en fase de obra, van a ser normalmente modelos de construcción, modelos as-built que recojan ahí el cambio de lo que está pasando en obra, ¿ya? Va a variar, ¿no es cierto?, los modelos que te pidan según, ¿no es cierto?, todo lo que hemos hablado de en qué etapa de proyecto estamos, cuáles son los usos BIM que necesitamos, etc. Va a haber siempre una variación. Te pide ahí definir el estado de avance de la información de los modelos. ¿Ya? Esa es una sigla que no se entiende mucho, pero uno la puede enlazar con las etapas de proyecto, ¿ya? ¿Cómo van a ir avanzando mis modelos BIM a medida que avanzan las etapas de proyecto? ¿Ya? Por ejemplo, el ejemplo que siempre se da es que estamos en una fase como de diseño conceptual. Entonces todos los modelos son como básicos, son como formas, son, ¿ya?, la arquitectura, algo inclusive como muy de SketchUp, si quisieran pensarlo, así, solo cáscara, solo forma. Y cuando el proyecto va avanzando en ciertas etapas, obviamente se va a ir definiendo más. Entonces estos modelos que partieron en conceptual, como puede ser arquitectura, estructura o inclusive las instalaciones que solamente sean trazados como generales, por aquí se va a abordar el proyecto, etcétera, van a ir avanzando y se van a ir definiendo más. Entonces vamos a empezar a aparecer otros objetos, no sé, de detalle como puertas, ventanas, el mobiliario, en las instalaciones van a aparecer los equipos, etcétera. Entonces van a ir avanzando en nivel de desarrollo cada uno de estos elementos, ¿ya? Entonces a eso refiere definir cómo preveemos que la información va a ir avanzando. En la primera etapa vamos a hacer conceptuales, en esta segunda etapa vamos a tener un anteproyecto, en esta tercera etapa vamos a tener el diseño de todas las ingenierías, el diseño detallado, quizás listo para salir a licitación el proyecto, o estamos en una fase para hacer la cotización previa a la construcción, ¿ya? Ahí va a ir variando todo esto. Y además, también tener claro desde un inicio qué otro tipo de documentos y en qué formatos te van a pedir esos documentos, ¿ya? Tengan claro ahí los documentos y sus formatos, ¿ya? Esos documentos refieren más allá de solo los modelos, que ya
los entregamos, ¿sí? Están ahí en el punto C.1, ya entregamos los modelos, ya definimos en qué tiempo están, cómo van a ir avanzando, pero los otros documentos son, por ejemplo, las tablas de cantidades, las tablas de ubicaciones, de estimación de cantidades y costos del proyecto, ¿ya? ¿En qué formato van a ir? Van a ir en formato Excel, en formato TXT, se va a tener que trabajar en Presto. Ahí uno empieza a definir, cuando te piden definir el formato, uno puede tener esto como exigencias del mandante, como uno proponerlo, te va a definir inclusive la estructura de software que tienes que usar para hacer esto. Puede ser que tengas un mandante que te pida las cosas, por ejemplo, en formato de ArchiCAD, como puede haber otro mandante que te pida las cosas en formato de Revit, y puede haber otro mandante, como normalmente son los estados, en este caso Chile, y yo creo que Perú también lo hace así, que te piden las cosas en un formato libre, que es IFC. ¿Ya? Entonces, el formato de cómo te van a pedir el entregable del documento mismo te va a hacer elegir el software que tú tienes que usar para llegar a ese formato en específico. A veces te pide entregar toda la planimetría en los modelos, los modelos igual son mejor agente de información que simplemente la planimetría, pero igual te piden entregar como respaldo toda la documentación en CAD, por ejemplo, ¿ya? Entonces, además de hacer todo el desarrollo del modelo, tienes que exportar toda esta información en CAD, en PDF, como de la forma tradicional, etc. Entonces, definir todo eso de los entregables, los formatos y las etapas en las que va a aparecer la información es fundamental para que ustedes puedan definir cómo siquiera van a abordar el proyecto, en qué software lo voy a hacer, a qué tengo que llegar, qué tengo que implementar para poder llegar a ese entregable que me están solicitando. Y después viene también definir las estrategias de colaboración, que son las estrategias de colaboración entre las personas, las empresas que estamos participando aquí. Vamos a tener un entorno de datos compartidos, ¿ya? El CDE, normalmente las siglas se la dejan así porque se mantiene en inglés, que es Common Data Environment. Como es una sigla como técnica igual de los sistemas de programación, se tiende a no dar vuelta como una sigla en español. Tengan ahí ese ojo. Y estos entornos de datos compartidos no son nada más que cómo nos vamos a comunicar. Ya nos podemos comunicar, por ejemplo, por WhatsApp. Cada una empresa que de repente será su forma de comunicación, que no es muy eficiente, pero quizás esa podría ser la forma si son dos personas, nos hablamos por WhatsApp y punto. Podrían también tener, ¿no es cierto?, obviamente un mail, un Google Drive, una nube. Obviamente esto va a ir mejorando. Son mucho mejor tener una nube con permisos asignados para cada una de las personas, pero si son dos personas que trabajan completamente de acuerdo, pueden tener otro tipo de entorno compartido de datos. ¿Ya? Eso también va a variar. No es necesariamente que tengan la nube de Autodesk o la nube de alguna empresa en particular, que es que recién tengan un entorno compartido de datos. Es como ustedes se van a compartir la información, los archivos, la parte de documentación e incluso la mensajería. ¿Ya? Obviamente hay mejores aplicaciones para la mensajería de, no sé, empresas pequeñas donde son 5 a 10 personas. Hay chats por ahí que son gratuitos, que se pueden implementar, ¿no es cierto?, cuando les toca hacer como el que llegue a implementar el BIM. Se fue la pantalla. Yo creo que ahí vuelve. Ya cuando les toca ser como la persona que les toca ahí llegar a implementar el BIM y corregir ciertos espacios de trabajo, muchas veces toca instalar ese tipo de software, como pueden ser software de comunicación entre empresas, como chats gratuitos para que se manden ahí las imágenes, se comenten ahí lo que están trabajando entre distintas personas, no sé, para el teletrabajo, etcétera, tener entornos como colaborar entre todos. ¿Ya? Y eso también aplica a los modelos, ¿no es cierto?, a la parte de documentación, tablas, planimetría, otro tipo de documentación, fichas, catálogos, etcétera, que se tienen que compartir normalmente entre los diversos especialistas o disciplinas involucradas en un proyecto. También se tiene que definir cómo se van a consolidar los modelos. ¿Ya? Esta parte es que uno puede trabajar todo, por ejemplo, en una sola suite de software, en Revit, por ejemplo, y trabajar en un solo modelo. Si el proyecto es chiquitito como una casa, puede ser todo en un solo modelo y ahí no necesitas consolidación. Como puedes tener los ejemplos más grandes de empresas que trabajan con distintos software. Por ejemplo, una empresa que está desarrollando la parte eléctrica, estar trabajando en Revit, la empresa de la arquitectura, estar trabajando en ArchiCAD, y la empresa de la parte de ingeniería y cálculo, estar trabajando en Tecla.
¿ya? ¿Cómo se comparte la información y los modelos entre esas tres empresas? Tienen que acordar una forma, ¿no es cierto?, de consolidación de sus modelos BIM, que normalmente son este tipo de entornos Open BIM, como puede ser el IFC, que no dependen de ninguna empresa y es lo que normalmente se pueden compartir entre todas las casas de software, ¿ya? Pero obviamente va a variar según, ¿no es cierto?, esta mezcla de software que tengas dependiendo de las empresas o las personas que tengas trabajando contigo. Cómo vamos a consolidar los modelos, cómo vamos a juntar toda esta información y que coincida, obviamente. ¿Ya? Y también inclusive en estos documentos de plan de ejecución BIM te piden declarar los procedimientos para las reuniones. Ya dice ahí solo PEP definitivo, que es cuando ya te ganaste la licitación. ¿Ya? Y te piden definir cada cuánto te vas a reunir con las personas que estás trabajando. ¿Cómo te vas a reunir? ¿Presencial o online? ¿Qué respaldo va a quedar de esas reuniones? Si son online quizás quedan grabadas, si son, o quizás se genera una minuta, ¿no es cierto? Un resumen de lo que pasó en la reunión, los acuerdos que se tomaron, etc. Te pide siempre estar controlando o definiendo, entre comillas, cómo vas a colaborar entre las distintas personas involucradas, distintas especialidades, etc. Y ya después esta parte muy de cuando ya te adjudicaste el proyecto, ya estás presentando, ¿no es cierto? Así lo vamos a iniciar como tu plan de ejecución. Tienes que definir la estructuración de los modelos, los nombres, la nomenclatura, ¿ya? Todo lo que es codificación de los archivos. También colores, disciplina, cómo se va a trabajar esto con las distintas mezclas de código, los distintos agentes involucrados, no sé, están las personas de electricidad, pero están los que hacen fuerza, los que hacen corrientes débiles, los que hacen audio, voz y datos, pero son como todos del mismo lado, cómo vamos a diferenciar entre ellos, o la parte de sanitario, que tienes, no sé, agua fría, agua caliente, agua lluvia, riego, etcétera, son todos como de la misma área, pero cómo los diferenciamos. Todo ese tipo de acuerdos de nomenclatura, de disciplina, de sistema, tienen que quedar ahí registrados para que cada uno de los agentes tenga claro dónde actúa y cuáles son sus códigos, ¿no es cierto?, sus partes, las partes que tienen que respetar, datos, ¿no es cierto?, información que tienen que incorporar. Y como último ahí se pide definir un sistema de clasificación, que eso igual va a variar siempre proyecto a proyecto porque hay proyectos donde se puede no estar solicitando la parte de la estimación de cantidades. Entonces esta parte del sistema de clasificación como que no entraría a aplicar, ¿ya? Porque eso es solamente cuando uno ya quiere sacar cantidades y costos de un proyecto. Entonces no es necesario que tengan todos un sistema de clasificación. Por ejemplo, si yo quiero hacer un modelo solo para, no sé, análisis de iluminación, el sistema de clasificación es algo que me es irrelevante. ¿Ya? Y no tener un sistema de clasificación no lo haría menos BIM lo que estoy haciendo para hacer un análisis de iluminación del lugar y generar la primera propuesta del proyecto, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí voy a mostrar un poquito los usos BIM que define Chile. Ya, estos están basados en los usos BIM de la Penn State, de la Universidad de Pensilvania, y que tiene un documento que se llama Project Execution Planning Guide. Tiene una versión 2.1, igual hay uno más nuevo, pero son un poquito más viejos, se basaron en este. Y yo revisé el estándar BIM de Perú y es casi el mismo set. Hay algunos que se llaman un poco distinto, que el nombre varía, pero más o menos el mismo uso BIM. Y tienen dos usos BIM más Perú, ya que es uno de extracción como de la planimetría y la documentación, y otro uso BIM que es la visualización 3D. ¿Ya? Y tienen 27 en total, nosotros tenemos esos 25. ¿Ya? Porque nosotros normalmente no tenemos esos 25 y pasa también en España o en otros lados que no se tienen esos dos extras que agregó Perú. Porque hay muchos lugares donde esos dos usos, que es la planimetría y la visualización 3D, son usos en verdad transversales a cualquiera de estos otros usos BIM. Entonces como que no se ponen como aparte porque en realidad se piensa que son constantes. ¿Ya? Ahí como para que tengan claro esa diferencia, pero también he visto documentos donde los dejan explícitos, también para darles mayor definición de qué es lo que se está pidiendo con respecto a la planimetría y con respecto a la visualización 3D. ¿Ya?
Y los usos BIM que aparecen aquí, que son los mismos de la Penn State y muy parecidos a los que tienen ustedes en Perú, los dos nuevos que se agregan en Perú van en la parte de planificación y también aplican a cualquiera de las etapas del proyecto. Si se fijan arriba está planificación, diseño, construcción y operación. Ya son las etapas como generales que tiene un proyecto. Y después los usos BIM tienen esta línea, ¿no es cierto?, que marca si aplican a todos los tiempos o a alguno de estos. Y en Chile normalmente los usos BIM que más se están solicitando por parte de los ministerios es el levantamiento de condiciones existentes, que es típico de hacer como el levantamiento con el dron, ver cómo está el lugar, el terreno, ¿no es cierto?, el sitio. Si es algo patrimonial, el levantamiento es fundamental. Por ejemplo, yo sé que Perú tiene gran capital cultural de todo, ¿no es cierto?, de todas las ¿no es cierto?, civilizaciones previas, ¿no es cierto?, a lo que es español. Y hay harto que levantar ahí. Chile también tiene harto patrimonio cultural, ¿no es cierto?, que también debería levantar y cuidar. Yo estuve participando en los proyectos de las iglesias de Chiloé y ahí se estaban haciendo levantamientos estructurales para su conservación. ¿Ya? Y otro país que yo sé que tiene alto desarrollo en esta área, por ejemplo, es Italia, ¿ya? Que también tiene un gran capital, ¿no es cierto?, cultural en edificios, y ellos se preocupan de hacer estos levantamientos en BIM para poder hacer mejor mantenimiento de su patrimonio futuro. Es algo como un foco más bien estatal de cómo cuidar esto, ¿ya? También sería muy interesante que los países latinoamericanos lo apliquen para obviamente poder hacer conservación de toda esta parte histórica. Por ejemplo, México también es un país que tiene gran potencial para poder hacer este tipo de usos del levantamiento de condiciones existentes de todo lo que es de civilizaciones previas. ¿Ya? La parte de estimación y cantidades y costo también es un uso que se usa constantemente y si se fijan aplica a todas las etapas BIM, igual que el de levantamiento de condiciones existentes, porque siempre quisiese, no sé, prever cuánto va a costar la edificación, inclusive esté en fases previas. En fases previas se calcula normalmente así como un precio por metro cuadrado, ya sea en UF o no sé, ahí va a variar la unidad de pesos, o no es cierto, de moneda, dependiendo del país. Pero en fases previas no vamos a tener muchos datos específicos, entonces se hace algo como global, tenemos tantos metros cuadrados de lo que estamos planificando construir y a eso le ponemos un precio por metro cuadrado y se saca una planificación, una estimación. Y a medida obviamente vamos avanzando, vamos a tener todos los costos ya más específicos, ya no van a ser tan globales, vamos a saber, no sé, cuántas puertas hay, cuántos metros cuadrados de tal pavimento hay, cuánto volumen de hormigón hay, cuánto moldaje podría tener, etc. Y en las fases de construcción, por ejemplo, también es un buen análisis incluir ahí los costos extras del proyecto. Normalmente uno está haciendo el seguimiento de lo que está pasando en el proyecto, pero no así de lo nuevo o lo que varió. ¿Ya? Si ustedes empezasen a hacer, si fuesen una empresa grande y empezaron a incorporar ahí también los costos extras de lo que ustedes hicieron, podrían después hacer una buena evaluación de sus proyectos y qué desarrollaron bien y qué no desarrollaron bien. Y los costos que se ven normalmente en la etapa de operación y mantenimiento es prever los costos de mantención, ¿no es cierto?, o de uso de la edificación misma. ¿Cuánto sale, ¿no es cierto?, no sé, la luz al mes de este edificio público, ahora que no estamos usando, no sé, que tenemos la luminaria antigua, no la LED. Ya, y si lo pasamos a LED, ¿cuál va a ser el gasto del edificio? ¿Y cuánto es el gasto de hacer todo este recambio, por ejemplo, de luminaria? Que eso es algo que está pasando mucho, yo creo, en Chile y en el mundo para hacer los edificios más eficientes. ¿Ya? También se están haciendo, no sé, mejoramiento de aislación térmica acá en los colegios. En varios colegios se les está forrando con aislación térmica para que obviamente tengan mejores condiciones climáticas, ¿no es cierto?, y acondicionamiento para los chicos. Y también prever cuánto va a salir, por ejemplo, forrar todas las fachadas, ¿no es cierto?, y todo el proyecto en EIF. ¿Ya? Esos son de repente costos que se establecen entre la etapa de operación y mantenimiento de un elemento, si tienes el modelo previo, y la planificación de una nueva obra, entre comillas. ¿Ya? Te abre siempre esa opción de, si tienes el modelo de esa etapa, poder planificar hacerle alguna mejora, alguna reforma, ampliación, etc. ¿Ya? Y los otros usos BIM que se dan harto acá en Chile es el análisis del cumplimiento del programa espacial. Suena medio raro el nombre, pero es cuando te pide
ministerio, por ejemplo, desarrollar algo en específico. Creo que desarrollar es un colegio con tantos metros cuadrados, etcétera. Es esa validación de esto es lo que yo te pedí, esto es lo que obtuve después del diseño. ¿Ya? Hay otro tipo de validación normativa. Y el uso BIM que más resuena siempre es el de coordinación 3D, que es el coordinación de, ¿no es cierto?, de especialidades, ¿no es cierto?, de ver las interferencias, ese tipo de elementos. Y el análisis de la ubicación, ahí de repente se usa. Y ya pasar a los otros usos BIM que ustedes ven ahí, diseño de especialidades, análisis estructural, análisis lumínico en BIM, análisis energético, análisis mecánico, va a costar pasar porque tienen que pasar también los profesionales que hacen esos análisis a BIM. Ya se necesitan muchas personas para poder hacer todo el análisis estructural o que la empresa haya transitado completamente. Entonces son usos BIM que como país nos falta un par de años lograr. ¿Ya? Y yo creo que en los otros países también porque falta harto de la formación en los universitarios. ¿Ya? Después cuando nos pasamos a los usos BIM de obra, ahí se están implementando bastante, porque en las carreras de construcción, por ejemplo, es más fácil implementar BIM. ¿Ya? Una, porque ven la ganancia inmediata más fácil, ¿ya? Ven que están ahorrando plata, al tener menos interferencias, ven que ahorran, ¿no es cierto?, dinero. Entonces se entusiasman más rápido, tienen una ganancia como automática. Y como no están diseñando, sino que el proyecto ya está diseñado, hay un montón de cosas que pueden obviar. Solamente van a levantar el proyecto que les pasaron en CAD. Entonces lo hacen más rápido, tienen menos decisiones que tomar que formar a una persona que tiene que diseñar todo esto. ¿Ya? Entonces es mucho más fácil hacer la implementación en etapas de construcción. Y se da bastante que las constructoras son las primeras que se están subiendo como masivamente al carro de esto, para hacer planificación, para hacer la coordinación 3D y la parte de la estimación, ¿no es cierto?, de la interferencia. Y también de repente para incluir los cambios de los as-built o también prever la fabricación digital, que es algo que está viniendo ya como con todo, tanto para la vivienda prefabricada como para estas viviendas impresas que están saliendo hoy en día. Entonces, ahí la construcción se está subiendo más rápido que las etapas de diseño. Y la parte de operación y mantenimiento también es un mundillo que no se sube tanto porque como países, por ejemplo acá en Chile, no se hace tanta operación y mantenimiento en los edificios. No se hace tanto mantenimiento y por eso se desgastan rápidamente. Entonces ahí es un nicho que en verdad es más pequeño en presencia, que se usa menos, que se solicita menos y que por ende va a tardar un poco también más en desarrollarse. Y ya ahora cuando ustedes están pensando, cerrando todo esto de cómo abordan un proyecto, uno se da cuenta que no solo tiene que cambiar el proyecto, que tiene que cambiar cosas en la empresa. Muchas de estos iban referidos a las personas, a los softwares que usaban las personas, a las estrategias de colaboración, a ese entorno común de datos que te pedían. Pero de repente ves que eso ya lo estás haciendo en un proyecto, pero el resto de la empresa sigue, entre comillas, funcionando de forma tradicional o obviando todo este tipo de cosas. Entonces nunca lo van a lograr bien, abordar bien un proyecto de principio a fin, si no hacen una implantación de esta metodología en el entorno de trabajo que está desarrollando el proyecto. ¿Ya? Y eso incluye a las personas, acá como capital humano que se tiene que formar normalmente, como los mismos computadores o las mismas herramientas tecnológicas que van a tener ahí, la estructura organizacional, la parte inclusive de los contratos de los proyectos muchas veces vienen de una forma tradicional que te exigen las cosas de otra manera. Entonces hay que cambiar muchas cosas en la orgánica de las empresas, cómo solicitamos la información a nuestros otros proveedores, cambiar la forma a veces de los contratos, actualizarlos. Y obviamente tocar todo lo que es personas y entornos de trabajo. ¿Ya? Entonces lo del BIM principalmente es una metodología, y una metodología sin una estandarización va a ser normalmente un caos. ¿Ya? Somos muchas personas las involucradas y si no nos ponemos de acuerdo en lo que tenemos que hacer, va a ser caótico. Entonces la primera parte de la implantación de esta metodología es estandarizar, es ponernos de acuerdo en estos flujos de trabajo que vamos a tener. ¿Ya? No se puede dar como libre albedrío a que cada persona de forma independiente plantee su forma de trabajar. Y para hacer esta implantación en BIM, por ejemplo, la parte de Plan BIM Chile define estos 4 estándares que se repiten un poco en la bibliografía internacional
para hacer unos procesos de implantación que sean efectivos o eficaces. Primero, tener claro una estrategia de lo que se quiere hacer. Eso va a involucrar objetivos, ¿no es cierto?, una planificación previa o análisis de la empresa. También trabajar en las personas en fundamental, las personas que van a desarrollar estos proyectos, ya sean, no sé, arquitectos, ingenieros, dibujantes, constructores, o inclusive personas que no son del área, pero que tienen que involucrarse con estos proyectos, para la parte contable, para la parte de fabricación digital, etcétera, ¿ya? Los procesos que se están llevando en la empresa, los procesos de diseño, los procesos que se están haciendo, ya sea para todo, cómo recibimos un proyecto, qué antecedentes pedimos, con qué antecedentes detonamos el inicio de un proyecto, qué información necesito, por ejemplo, para levantar el proyecto de estructura, qué información previa necesito para empezar a desarrollarlo, qué es lo que tiene que entregarme a estas personas para yo empezar a desarrollar otra etapa del proyecto. No sé, me toca levantar las topografías. ¿Qué información necesito de la persona que hace el escaneo con el dron? ¿En qué formato necesito que me entregue la información para yo hacer la otra parte de mi dedo? Toda esa serie de procesos, de formatos, de ir y venir entre las personas tiene que también estar documentado y acordado para saber dónde actúa cada uno de nosotros como personas. Vamos a ser muchos involucrados normalmente en un proyecto. Y también la tecnología es parte fundamental. Ya nosotros nos hemos encontrado con lugares donde hay que cambiar el computador, porque no te da la RAM, no te da el procesador, el proyecto es muy grande, se necesita hacer una mejora tecnológica en el hardware. ¿Ya? De repente necesitamos adquirir una licencia porque, no sé, con el Google Docs Pro vamos a tener mejor colaboración para los archivos y vamos a poder escribirnos más, etc. O necesitamos la nube de alguna empresa en particular, como puede ser Arc, Catalpan, no sé, otra, porque tiene tales beneficios, entonces necesitamos comprar tal licencia. O necesitamos que alguien sepa usar tal software porque necesitamos tal herramienta, así que hay que capacitar a una persona para que utilice tal tecnología y nos permita, no sé, abordar tal proceso del proyecto. ¿Ven? Ahí como que enlacé en realidad estos 4 pilares que son los fundamentales, ¿no es cierto?, de lo que hay que abordar cuando se hace una implantación BIM en cualquiera sea el espacio de trabajo. ¿Ya? Ahí les repito, pueden ser ustedes solos y ustedes estar haciendo su propio proceso de implantación BIM. Entonces ustedes tienen que desarrollar su propia estrategia, ustedes son la única persona que se tiene que formar en todos esos software. Ustedes pueden desglosar sus propios procesos, cómo yo hago esto en orden, y obviamente de qué tecnología dispongo y sé, ¿no es cierto?, ocupar. El proceso, o todo esto aplica tanto a una persona como a entornos de múltiples, ¿no es cierto?, multidisciplinarios. Y este es un resumen que tomé ahí de la encuesta nacional BIM de Chile del 2019 y que mide ahí un poquito cuánto hay de conocimiento, ¿no es cierto?, de los usuarios con respecto a las políticas o, ¿no es cierto?, a estos lineamientos del gobierno, en este caso para de si saben la existencia de Plan BIM Chile o no, si saben que hay un estándar, si saben que se viene la DOM en línea. Esa es la dirección de obra municipal, que es donde se ingresan los proyectos para que los den permiso acá en Chile. Entonces esta plataforma va a venir en línea después. Y todo este proceso que está iniciando Chile para tener esta implementación BIM nacional es para que después inclusive podamos meter estos formatos como IFC a las DOM en línea y te revise un poco ciertos parámetros urbanos rápidamente del proyecto. Y la parte de revisión y permisos de proyecto se haga más rápido. Eso es lo que está buscando como el fin, entre comillas, último de lo que está haciendo con esta implementación un poco Chile. Y después, por ejemplo, lo más interesante en este caso, para ustedes que están haciendo su implementación o lo están pensando, ¿cuáles son las barreras para el uso? ¿Por qué la gente de repente decide no hacer esto? ¿Ya? Uno, por los costos de la licencia. Quiero que sepan ahí que también hay muchos software que es gratuito, ya que va a tener las mismas usos, ¿no es cierto?, y van a llegar a lo mismo. Ya, no van a ser tan bonitos a veces, o aprenderlos va a ser un poco más difícil porque la información que hay en línea es menos, pero hay software gratuitos para hacer cualquiera de estas cosas. ¿Ya? Piensan que genera un trabajo adicional, y sí, genera un trabajo adicional en las etapas iniciales, pero el tiempo que te ahorras en las etapas finales o de actualización de proyectos es muchísimo.
Entonces sí, la gente tiene una visión correcta. Al inicio es mucho trabajo adicional, pero no saben que a futuro es cuando se ahorran todo ese tiempo. Entonces está ahí un poco esa barrera. Obviamente la falta de conocimientos de los profesionales, también se ve que los computadores que necesitas son muy caros. Hay veces que sí, que necesitas un computador caro, pero dependiendo tu rol BIM y tu uso BIM, de repente con un computador liviano vas a estar bien. ¿Ya? Muchas veces lo que se genera para ser utilizado en obra tiene que estar muy optimizado para que sea liviano. ¿Ya? Porque la persona en obra normalmente anda hasta como con una tablet, si es que anda con un computador, si no anda con el celular. Entonces tiene que ser un modelo que pueda utilizar en ese tipo de elementos, porque algo mejor que eso no va a tener. Y como buena conexión a internet tampoco. Entonces tiene que ser algo muy liviano, etc. Pero si son, no sé, los que están diseñando en los proyectos de minería y que están obviamente tranquilos en su oficina, pueden tener un gran computador y estar viendo grandes modelos y obviamente necesitarlo para poder ver eso. Entonces siempre va a variar dependiendo de lo que estén haciendo. También obviamente había falta de estándares, faltas de librerías, faltas de marcos legales de esto, y eso es algo que todos los países van a ir avanzando de a poco. ¿Ya? No es que esté resuelto en ninguno de los países, en Chile tampoco está resuelto por tener estándar BIM. ¿Ya? Los contratos siguen viniendo a la antigua, aún vengan de los mismos ministerios con solicitudes BIM. ¿Ya? Aún no se hace el cambio de toda la maquinaria como ministerial que se actualiza el BIM. Esto es un proceso largo y se tienen que formar muchas personas entre medio, cambiarse muchas cosas entre medio en este orden que está haciendo la metodología BIM, y va a tomar sus años de transición en cada uno de los países. ¿Ya? Y como les decía, aquí un poco los objetivos del Estado al hacer esto en Chile es obviamente aumentar, ¿no es cierto?, la productividad y la sustentabilidad de la industria, ¿no es cierto?, de la construcción. ¿Ya? Y obviamente está apoyando un poco en difusión, ¿no es cierto?, al sector privado, a las empresas, y también apoyando en difusión a la parte académica. Ya se dan cuenta que tienen que trabajar con el sector privado, trabajar obviamente con todos sus sectores públicos y trabajar con la parte de la academia para la formación de nuevos profesionales en estas áreas. Y los focos que está teniendo, las líneas de acción que estaba teniendo Plan BIM en Chile, era obviamente la parte de la institución, ¿no es cierto?, y las estrategias que se tienen que desarrollar las instituciones para subirse al tema del BIM. Entonces, por ejemplo, el Estado lo está haciendo con cada uno de sus ministerios, que cada uno de sus ministerios defina cuáles son sus objetivos BIM y cómo van a hacer esto. Estandarizar, que fue lo que hizo Chile, o por ejemplo también Perú, al generar su estándar BIM. ¿Ya? Tenemos que generar un estándar, tenemos que generar documentación, tenemos que hacerle más fácil esto a la gente para que se pueda subir. El capital humano, se están haciendo cursos de repente gratuitos en Chile o en otros lados para formarnos a las personas. También se están trabajando en cursos obviamente ya pagados en muchas universidades, en muchas academias online, ¿ya? En los colegios, no sé, de arquitectos, de ingenieros, de la escuela, los de constructores también. ¿Ya? Se va haciendo cierta formación, cierta difusión al resto de las personas. La parte de tecnología y habilitar en el uso de esas tecnologías. También capacitación específica en software o en otro tipo de tecnología para promover, ¿no es cierto?, el uso de esas herramientas que normalmente va a hacer que la construcción sea más eficiente. Y el quinto punto, que no, si se fijan, son como los mismos pilares en los que se basa cualquier implementación. El quinto punto es ya hacer comunicación y difusión de esto. Obviamente hacen harta charla, harto encuentro. Cuando el estándar se lanzó, por ejemplo, en 2019, la universidad en la que yo estudiaba participaba en la creación del estándar. Entonces ellos fueron a hacer un congreso, o sea, una charla en particular e inclusive un workshop en específico para estudiantes y todos ahí de la universidad. Entonces se hace harta difusión y también, ¿no es cierto?, formación de los profesionales para que accedan a esta información. ¿Ya? Y otra de las cosas que tenemos que ahí empezar a definir, ya yendo como un poquito más rápido, es que, ¿no es cierto?, las personas en lo fundamental vamos a tener diversos roles de acción dependiendo del proyecto y dependiendo de nuestras capacidades. A veces vamos a estar en la revisión BIM, creo que Perú la llama como supervisión BIM. Podemos estar como modeladores, como coordinadores, en la gestión BIM, que es lo que yo desarrollo bastante, que es generar todas estas estrategias de cómo vamos a abordar un proyecto. Y la dirección BIM, que normalmente es el líder de la empresa,
que es el que da los checks o los lineamientos de el BIM tiene que apuntar hacia tal lado. Y yo diría que el director BIM, así como de todos, es básicamente el Estado cuando te dice así desde arriba, implementa. Te solicito BIM. Ese es como el director máximo que nos está pidiendo cómo hacer las cosas acá en cada uno de los países, yo creo. Los procesos de estandarización, además de los que está haciendo Chile y Perú, hay mucha otra documentación de estándar. El BIM tiene hasta norma ISO. ¿Ya? Entonces, yo cuando partí como en el 2015 no había tanta norma. Entonces, mucho como que había que buscarlo, inventar, definir uno, desarrollar uno el esquema. Ahora ya hay harta información de dónde tomar. Ya tomen esa información, básense en esos esquemas de trabajo porque obviamente ya están comprobados, funcionan, son como se están solicitando. Entonces tenemos esta estandarización o documentación de la cual tomarnos y empezar a trabajar en esto. Y obviamente la parte de las tecnologías, que es todo lo de software, ¿ya? No solamente hay empresas específicas como puede ser Autodesk o no sé, ArchiCAD, Graphisoft en ese caso, u otros entornos de como edificios u otras plataformas como AK Software, que es dueña de edificios. También hay software o entornos de trabajo que son totalmente Open BIM, ya que son sin pertenecer a ninguna empresa, son sin costo normalmente, de código de desarrollo abierto, que van también evolucionando rápidamente. Entonces, involucrarse ahí en las tecnologías y en buscar ahí sobre todo qué software es el que necesitan para poder implementar o desarrollar algo en particular. Y ahora me voy a ir un poquito a los ejemplos de flujos de trabajo y usos BIM. Y quiero volver un poco a los proyectos que he entregado hace tiempo. Ya como ustedes están partiendo, no quería irme como por los proyectos como full, que se pide todo y se desarrolla todo, porque inclusive estos proyectos que aparecían un poquito acá, son casi todos levantados a partir del CAD. Ya carecen un poco de esa parte del diseño en BIM. Ya, si bien son coordinados o desarrollados, no están full diseñados con herramientas de desarrollo BIM. Ya, entonces, me voy a volver un poco a mostrarle algunos de los proyectos que tengo aquí en el portafolio, y de hecho también quise presentar estos porque yo los tengo colgados ahí en internet, se puede descargar normalmente este documento, está en LinkedIn, entonces queda como descargable. Ustedes ahí también podrían verlos con más detalle. ¿Ya? Como no se puede como compartir la PPT, si quisieran ir a ver esto, está colgado en mi LinkedIn. Y aquí narrarles un poquito de estos proyectos y cuál era el foco del uso BIM y un poquito el flujo de trabajo de lo que se desarrolló. ¿Ya? Por ejemplo, en este proyecto a mí se me solicitó hacer la parte de detalle de la estructura del proyecto. Entonces eso involucraba, para mí, ellos normalmente tienen que entender que normalmente no se me pedía el trabajo en BIM, se me pedía el trabajo en dame los planos, dame los renders. ¿Ya? Esa era la solicitud, ese era el entregable. ¿Cómo lo desarrollaba? Yo veía. Entonces yo podría haber trabajado todo esto en CAD y en SketchUp, ¿no? Pero como yo estaba partiendo con mi propia implementación BIM, ya había trabajado esto o desarrollado esto hace un par de años, lo que me pidieron, yo lo desarrollaba en esta metodología y entregaba el CAD y entregaba el PDF y entregaba los JPG de los renders. ¿Ya? No entregaba los modelos porque los modelos eran míos, no me estaban pidiendo en BIM esto. ¿Ya? Solo entregaba el final, lo que ellos me habían solicitado. ¿Cómo llegué yo a eso? A ellos no les importaba mucho. ¿Ya? Entonces, aquí el entregable era la parte de desarrollar el detalle de ingeniería. Eso quiere decir que era desarrollar, ¿no es cierto?, resolver todos los encuentros en madera, diseñar todos estos tabiques, más acercando un poquito a la elevación de eje, pero era el desarrollo de esto, el dimensionado de estos elementos, ¿ya? El detalle constructivo, ¿ya? Todo, obviamente a nivel como de proyecto, pero era el detallamiento de esto, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, desarrollado cada una de las piezas, las costaneras, los encuentros, ¿ya? Entonces, esto involucraba diseñar un poco y aparte obtener el entregable, y aparte sacar idealmente unos 3D de la estructura, alguna imagen. Entonces ese fue mi uso BIM, ¿ya? Llegar a una documentación como la que ven acá, que está sacada del modelo, entonces eso implicaba modelar de cierta manera, lo mismo que llegar a estos 3D, ¿ya? Tanto como de secciones del proyecto, la parte de documentación obviamente del proyecto de estructura, la documentación estándar con ciertas notas, ¿ya? Todo lo que es corte y detalle constructivo, y obviamente 3D, en este caso, solo de la estructura.
¿ya? Yo, por ejemplo, no tengo este proyecto en la arquitectura más allá de CAD, ¿ya? Porque yo obviamente me pidieron la estructura en CAD y los 3D de la estructura y eso modelé y eso levanté, ¿no es cierto?, pieza a pieza, etc. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los software utilizados aquí fueron Revit, AutoCAD, 3ds Max ahí para los renders y un poquito de V-Ray también, ¿no es cierto?, para postproducción. ¿Ya? Y AutoCAD es más bien por el formato al que iban, ¿no? Por eso entra dentro de este flujo de trabajo. Aquí hay otro par de proyectos que también nunca me pidieron en BIM, pero yo desarrollé de esa manera. ¿Ya? Esta es una regularización de una vivienda y ahí yo lo tomé como buen ejemplo de llegar a esta planimetría como limpia, como blanca, sin textura, sin nada, era un buen ejercicio. Y también para empezar a incorporar todo lo que es la parte normativa, ya las rasantes, los deslindes, todas estas cotas que hay que ir posicionando, todo lo que te van exigiendo normalmente. Entonces, aquí el foco fue llegar a una planimetría como limpia, sin líneas entre medio. Aquí, por ejemplo, no hay modelado capas de suelo, ni detalles, ni nada, porque esta planimetría que se entrega a los municipios acá es muy básica. Tiene que ser así de limpia, lo que importa más bien son las anotaciones. ¿Ya? Eso es lo relevante, por ejemplo. Entonces ahí el foco fue hacer un modelo muy básico, muy limpio. Si se fijan, el 3D también es muy básico y muy limpio. Las personas ahí en 2D, como que todo eso no era relevante, sino que obtener datos, por ejemplo, como el área, por ejemplo, del nivel 1, del nivel 2, y obtener una tabla de eso. Eso era lo relevante en este caso. La resolución normativa, incorporar, por ejemplo, este tipo de planos para que también me saliera la lámina en uno solo. ¿Ya? Había otra búsqueda en ese proyecto. ¿Ya? Y, por ejemplo, este era solo obtener los renders, ¿ya? Para una propuesta. Entonces me pasaron los CAD y todo, y yo obviamente voy desarrollando un modelo porque me es más fácil hacer cualquier tipo de edición, el otro tipo, no sé, tomas más de lejos, tomas más de detalles, etcétera. Siempre me va a ser más fácil en este caso ya modelando en este tipo de software, modelar, por ejemplo, en este caso en Revit, levantar todo el proyecto y ahí sacar los renders. No ir a modelar, no sé, a SketchUp o otros software que son solo de modelado. Este otro ejemplo me gusta bastante porque aquí los renders que se me pidieron, no se me pidió levantar el proyecto como para coordinación, sino que me dijeron queremos renders constructivos, ¿ya? De varias partes del proyecto. Entonces yo qué hice, lo levanté también en esto del modelado y aquí llegué a poder modelar este tipo de elementos, pero con otro nivel de detalle que no hubiese modelado en otros lados. Porque este proyecto ya estaba construido, se estaba haciendo una nueva reedición del libro de este proyecto y ahí me pidieron esta serie como de detalles full constructivo. Entonces ahí yo, por ejemplo, siempre parto por un proceso de análisis de las particularidades de este proyecto, ¿ya? Como cuando les nombré al principio, y aquí yo hice el levantamiento de todas las piezas que necesitaba. Como el proyecto ya estaba construido y había como unas build, ya yo tenía todas las piezas que había, no sé, los pernitos, los herrajes, las placas, etcétera, levanté como todas las piezas y después ya me lancé al proyecto. Por ejemplo, aquí yo tengo una de las ventanas como más detalladitas que modelado para que se viera específicamente así en el corte. No sé si aquí no se alcanza a ver, no tiene tan buena resolución como la foto misma, pero tiene hasta como el perfil perforado y tiene como el perfil de acero y las gomitas y los sellos y todo así uno por uno, que uno le hacía suma a esto y uno se iba a ver el detalle constructivo de la ventana. Entonces, por ejemplo, esta es una exageración máxima del detalle constructivo modelado. Y no están los clavos, los pernos. Esto es algo que no se puede hacer en un proyecto de gran escala porque pesaría mucho, ¿ya? Aquí yo lo hice porque el encargo era específico de eso. El encargo era detalles constructivos, bien detallados, ¿no es cierto?, bien modelados. Aquí, por ejemplo, yo, no sé, igual no se nota mucho ahí, pero quería mostrar que hay clavos que iban en vertical, que iban clavos a 45, estos pernos, porque eran los lanceros. Entonces eso era lo importante, era de verdad relevante mostrar el ángulo en el que iba esa fijación, ¿ya? Entonces en otros proyectos no es tan relevante, no hay para qué exagerar o llegar a este nivel de detallamiento. Tienen que tener claro ahí siempre que va a variar del uso BIM al uso BIM lo que estén buscando, a qué modelar con qué nivel de detalle. Y por ejemplo aquí yo no tenía que incorporar como información técnica tipo de detalle constructivo. Tenía que ser lo más como hiperrealista, pero esquema al mismo tiempo. Y son 4 proyectos que son unos jardines infantiles. Aquí sí fue diseño. Aquí fue desde el inicio,
ahí entre comillas, se me permitió poder hacer esto en implantación. También el entregable al que había que llegar era CAD. ¿Ya? Como lo hiciéramos, daba lo mismo. Entonces, esta era como mi práctica y se me confió un poco ya. Si querés hacerlo en BIM, si querés hacerlo en Revit, démosle. ¿Ya? Y lo bueno de esto fue que, como lo empezamos a desarrollar, nos permitió integrar muchas más personas. ¿Ya? Yo en ninguno de estos proyectos que ustedes han visto lo he desarrollado sola, siempre son con más personas en los entornos de trabajo. Entonces, esto que eran 4 jardines, al final fuimos también 4 jóvenes haciendo las prácticas, éramos 2 y 2 por cada 2 y 2 proyectos, y fuimos integrando cada vez más personas, y aquí teníamos un flujo, por ejemplo, de trabajo con Dropbox, para tener modelos centralizados y poder trabajar desde nuestras casas, porque éramos todos practicantes, entonces de repente nos juntábamos a trabajar, de repente trabajábamos en las casas, de repente un par iba a la oficina, otros estaban en otros lados y así. Entonces necesitábamos vincularnos por Dropbox, siempre estar trabajando los 4 como juntos, y este fue como mi primer proceso de implantación un poco, y también de diseño neto en Revit. Partimos el origen del proyecto modelando en Revit y también sacando provecho de toda la información que podíamos tener del modelado, preveyendo errores en los detallamientos. ¿Ya? Hay harto error de coordinación que yo estoy segura que logramos sacar en esta etapa de diseño y no en la etapa de coordinación de especialidades porque ya lo habíamos pensado. ¿Ya? Y además de eso, harto de lo que hicimos aquí en diseño, estos son unos jardines infantiles. Por ejemplo, me acuerdo que había una norma que te exigen los jardines infantiles por cierto metraje cuadrado del aula, te exige tener cierto porcentaje de ventanas y de ventilación para asegurar las condiciones, ¿no es cierto?, climáticas, microclimáticas y del aire y los chicos, no haya aire viciado. Y obviamente de iluminación. Entonces ahí yo me acuerdo haber seteado una etiqueta como del área y que nosotros si agrandábamos la sala, me decía qué metraje cuadrado de ventana, superficie de ventana necesitaba y qué superficie, ¿no es cierto?, de que estas ventanas se abrieran también para hacer ventilación necesitaba. Entonces era como dinámico y obviamente apoyaba los procesos de diseño. Entonces de repente teníamos que cambiar las dimensiones de la sala, hacerla, no sé, más cuadrada, más rectangular, estábamos muy diseñando aún y con esas etiquetas de repente comprobábamos, mira, de esta manera no alcanzamos a tener tantas ventanas porque podíamos tener ventanas por una sola de las caras del aula. Entonces no nos dan las ventanas, tenemos que cambiar la proporción de la sala porque si no vamos a poder tener el porcentaje de iluminación y de ventilación que nos están pidiendo, etc. Entonces ahí el proceso de automatizar ciertas cosas en BIM nos apoyó las etapas de diseño muy previas, ¿ya? Y de ahí no he tenido muchas experiencias así en la que te den como la confianza de hacer eso, ¿ya? Porque se requiere cambiar muchas cosas en la etapa que tú estás diseñando. Entonces, si no tienes el control completo de lo que estás haciendo, es muy difícil implementar de esta manera. Y a estos proyectos nosotros llegamos a nivel de detalle, así como full constructivo, todo lo que estaba como etiquetado está leyendo información del modelo. Entonces también eran modelos bien completos, bien bonitos también gráficamente, porque éramos todos full arquitectos, queríamos sacar planimetría bien bonita. Y teníamos incluso render de estos proyectos. Por ejemplo, la gráfica igual está destacando, no sé, el sistema de marcos principal del proyecto. Ya siempre hay como una búsqueda gráfica en lo que estábamos haciendo. Y también de detalle, ya full nivel de detalle, era un jardín infantil, los chicos llegaron a desarrollar, por ejemplo, inclusive el detalle del pavimento. Y todo esto está generado, por ejemplo, en los modelos, documentado a partir de los modelos sin salir de Revit, en este caso, que es el software que estábamos ocupando. ¿Ya? AutoCAD también está ahí, una porque así nos enviaban muchas veces alguna de la información y era a CAD también la entrega formal. ¿Ya? Aquí nosotros no entregamos los modelos de estos proyectos, los tienen obviamente las oficinas que diseñaron, pero no los a Junji porque no los pedía en este formato. Ellos sí sabían que estábamos trabajando de esta forma porque cuando estábamos en las reuniones se los mostrábamos y todo, pero no era un exigible de ellos. ¿Ya? Entonces más allá de los 3D y todo, no había que entregarle los formatos. Y aquí tengo otro de los proyectos que en este caso ya fue un hospital. Y aquí yo trabajé con la constructora, ya no con la empresa de diseño. Y con la constructora, cuando partí con la constructora, ellos ya estaban construyendo.
Ya como que ya tenían las excavaciones y las primeras fundaciones de ciertas áreas. Y ahí apareció el BIM, ya también para que entiendan que puede ser en cualquier etapa. Puede ser de repente ya se nos ocurrió y se hace nomás. Y ahí yo tuve que empezar como a perseguir un poco a la constructora, levantar lo que ellos me decían que era inicial o primordial para ellos, que ya habían comenzado la obra, entonces me dieron ciertos lineamientos, mira, aparte aquí, esto lo necesitamos primero, etcétera. Ese tipo de acuerdos previos a los que hay que llegar siempre para abordar un proyecto. Y como ellos ya estaban construyendo, sobre todo fundaciones, les interesaba ver las otras interferencias a nivel de entrecielo. Entonces todo el levantamiento inicial fue buscando ese tipo de interferencias y hacer un primer chequeo de como qué tan mal coordinado estaba el proyecto. Entonces una etapa inicial en la que se hizo un levantamiento bien básico de las redes fundamentales del proyecto, lo que ellos estaban buscando, lo que ellos sabían que siempre les generaba problemas. Y se dio un primer informe de errores. ¿Ya? Ellos lo gestionaron, ¿no es cierto?, con cada uno de los especialistas, fueron resolviendo los errores, y de ahí el resto de la etapa de construcción consistió en que yo les entregara cubicaciones normalmente para hacer contraste con su oficina técnica, que también cubicaba y también, ¿no es cierto?, sacaba los costos. Entonces nos ponían un poco a competir a la oficina técnica, a BIM y a los contratistas, lo que los contratistas decían que salía. Entonces de repente los chicos de oficina técnica calculaban un valor, no sé, de unos revestimientos bien caros, no sé, sacaban 3.000 metros cuadrados. El contratista estaba diciendo que eran 6.000. ¿Ya? Y me llamaron a mí a BIM así como, ya, ¿y cuánto es de verdad? Dime tú cuánto es de verdad. Y ahí yo fui y medí todo y eran 5.200. Estaba mucho más cerca del contratista, por ejemplo. Ya, mira, 5.200 porque yo estoy midiendo esto. Ya, y con eso, no sé, pillamos un poco el error que tenían los chicos de qué es lo que no estaban considerando y por qué estaban tan lejos. Entonces ahí se logró que iba a sacar un promedio, entre comillas, de que el contratista no estaba tan lejos y que ese lejos que estaba en verdad son las pérdidas del contratista. Entonces en verdad el contratista estaba bien. Entonces muchas veces estaba ahí yo como BIM validando cierta información, si es que estaba relativamente certera o estaba muy lejos de lo que se estaba pensando. Y después como constructora obviamente fue entregar el as-built de este hospital, ¿ya? Con todos los cambios que hubieron en obra. Por ejemplo, prediseño, ¿no es cierto?, antes que lo recibiera la constructora, no había ningún chaf de ventilación de baño en el proyecto. Faltaban todos. Entonces eso fue uno de los cambios que apareció obviamente en el as-built. Apareció un chaf en muchas oficinas y a mí yo tenía que ir a tomar la medida del chaf y cómo había quedado, etcétera. Cambios de luminaria, cambios de cielo falso, varias cosas así. Y un ejemplo interesante para qué quieren los estados este tipo de cosas. Yo hace un par de años estuve en otra charla BIM, que era con una chica que estaba trabajando en los hospitales. Y ella comentó que ahí estábamos justo saliendo como de la parte más crítica del COVID. Estamos ya como inicios del 2021 o mediados del 2021 por ahí. Ya estaba como volviendo un poquito a la normalidad de volver a las clases, la universidad, etc. Ella comentaba que Chile, por ejemplo, cuando inició la pandemia, se hizo un poco como cargo, sabido públicamente que se hizo cargo obviamente de la parte de salud pública, pero también tomó control de la parte de salud privada para gestionar la emergencia obviamente del COVID. Y cuando hizo esto, también mandó a pedir todos los modelos BIM existentes de toda la parte de infraestructura de salud del país, tanto pública como privada. Y esto para hacer proyecciones, por ejemplo, de reconversión de salas UCI. ¿Ya? Hubo ahí un estudio de me cabe una cama más, se puede hacer una conexión más, hay veces que físicamente te cabe una cama en un hospital, pero no tienes cómo conectarte a, ¿no es cierto?, los gases clínicos y todo el resto de instrumentos, ¿no es cierto?, que se necesita para que una cama opere. ¿Ya? Entonces todo ese tipo como de planificación previa, los modelos BIM de lo que existía previamente construido, ¿no es cierto?, hasta el año 2019-2020 que inició el COVID, fueron de cierto uso para gestionar la emergencia, que es uno como de los últimos usos BIM que aparecen en esos 25, es gestión y planificación, por ejemplo, de la edificación. ¿Ya? Y eso vendría a ser útil para el Estado como el mandante, ¿no es cierto?, que es el que está solicitando esto para gestionar emergencias de reconversión de edificios. Entonces, si nos vamos a ejemplos muy, no sé, gringos que uno ve, siempre ocupan los estadios como centros de albergue cuando pasan ciertas cosas. ¿Ya?
hay veces que otro tipo de países latinoamericanos también, nosotros normalmente ocupamos las escuelas como albergue. Entonces también saber cuántas personas te caben en ese lugar. Hay servicios para que operen, con esos servicios me refiero a hacer baños, cocina, cuántas personas me caben ahí a albergar previamente en ese lugar. ¿Ya? Todos esos como sistemas de emergencia se pueden tener pregestionados si el Estado como mandante dispone de toda esta información que son los modelos BIM, ¿no es cierto?, de sus diversas edificaciones. ¿Ya? Y ya estamos más o menos ahí en la hora. Mostrarles ahí algunos de otros proyectos donde ya se ha buscado, por ejemplo, en este era como un prediseño y obtener, por ejemplo, las cantidades de prever los costos que iba a salir, porque era como un proyecto que querían presentar a concurso y ganar el financiamiento. Entonces tiene obviamente un foco como rápido. Hay otros proyectos que ya se buscaba la coordinación porque se estaba construyendo. Estos, por ejemplo, son los proyectos que son patrimoniales, que les decía, de iglesias que son en Chiloé. Normalmente se estaba haciendo un levantamiento como visual con los chicos, ya iban de verdad a medir secciones por secciones porque son todas las dimensiones de las piezas son distintas, es algo muy de autoconstrucción, creo que la más antigua tiene como 200 años. ¿Ya? Y son una autoconstrucción en una isla que hay en el sur, la isla de Chiloé, y la particularidad que tienen es que obviamente son construidas con los primeros como colonos que hubieron, y al estar en una isla no había acero. Entonces no hay ninguna unión con clavos, son todas uniones madera-madera. Entonces tienen ahí un trabajo como de artesano de la madera que es muy valioso para el país. Y se está haciendo el levantamiento, ¿no es cierto?, y el cuidado de todo este tipo de infraestructura. Entonces, por ejemplo, aquí los modelos que nosotros hacíamos no eran tan como bonitos, sino lo que buscábamos era levantar la estructura para análisis estructural y obviamente reforzar la estructura de estas iglesias para que no se caigan y poder hacer todo el proceso de restauración de la parte, ¿no es cierto?, de la cáscara de la estructura. ¿Ya? Entonces participábamos generando estos modelos de análisis estructural que se iban a programas de cálculo. ¿Ya? E hicimos el levantamiento de varias iglesias. ¿Ya? También harto proyecto ahí en madera, todos van variando según, esto también iba presentado a conseguir fondos, por ejemplo, para su construcción. Y este otro proyecto que lo que se buscaba aquí era la parte de la documentación de detalles constructivos. Entonces yo también hago detalles constructivos en realidad más rápido si los modelo, porque la parte de etiquetar el detalle constructivo se hace automáticamente. Entonces también hice toda la parte de aquí de ingeniería, todo lo que es notas de información, obtener toda esa información de las etiquetas del proyecto y lo que es detallamiento, ¿no es cierto?, constructivo, ya sea de proyecto, en este caso que es mayoritariamente estructura, como de algún tipo de detallamiento ya más arquitectónico, por ejemplo, de los proyectos. ¿Ya? Entonces todos los proyectos pueden ir teniendo usos distintos, y teniendo focos distintos, y eso nos va a obligar a desarrollar tipos de proyectos, ¿no es cierto?, tipos de modelos, parámetros, información, ¿no es cierto?, diferente proyecto a proyecto. Y ahí volviendo un poquito a la PPT, los últimos proyectos con los que he estado no los puedo mostrar mucho porque son proyectos como públicos que tienen como ciertas restricciones. Y estos proyectos ya buscan en general todos los usos BIM como de coordinación 3D, estimación de cantidades, análisis de la ubicación. Por ejemplo, aquí están como las rasantes. Eso es como esos planos rojos que aparecen. Dentro de esos planos rojos podemos ubicar, ¿no es cierto?, la edificación para no hacerle sombras a los sitios de los lados y todo ese tipo de normativa urbana que hay. También la parte de coordinación 3D, de interferencia. Pero aquí lo único que queda corto en ciertos proyectos públicos es que se pide coordinar, se pide modelar, pero no así se exige diseñar. ¿Ya? Recuerden ahí esa parte que les decía que todos los especialistas que están diseñando les falta aún información para poder desarrollar el proceso de diseño de su especialidad en BIM. ¿Ya? Los que más tienen trabas ahí o más prejuicios de esto son los ingenieros estructurales, porque desconfían de si ese software va a calcular o no calcular bien la estructura. ¿Ya? Entonces ahí como que tienen trabas de confianza principalmente con el software. Y esas trabas no se les van a ir hasta que dominen la herramienta realmente y comprueben su uso. Entonces esto requiere ahí un tiempo de adaptación, de formación de los profesionales. Y aquí ya para ir cerrando, este es como un videíto al final, va rotando ahí esa unión, que es como lo que más resuena del BIM, ya esto de la coordinación, de interferencia, etc. Pero yo creo que con todo lo que les he contado, en verdad eso es como lo mínimo.
¿ya? Si uno está desarrollando un proyecto en BIM de origen, así como desde la etapa de planificación, y lo estás haciendo relativamente bien, teniendo todas las consideraciones de las interferencias, de las especialidades, cuando llegas a una etapa de coordinación, ni siquiera es tanto lo que tienes que coordinar porque no tienes tantos errores de origen, ¿ya? Si de origen le dijiste a los especialistas de, no sé, eléctrico, tú ándate por la izquierda del pasillo, y al de sanitario le dijiste, tú ándate por la derecha del pasillo, y al de clima le dijiste, ándate por el centro, cuando llegues a la etapa de coordinación, si ellos te hicieron caso, es muy probable que ni siquiera se topen, que ni siquiera tengas cosas que coordinar, ¿ya? Entonces este uso de la coordinación 3D es un uso que aparece porque, claro, hay que resolver problemas que se generan. Pero si nosotros empezamos a hacer esto de antes, ¿ya? Idealmente ni siquiera se van a producir. Si somos ahí muy, muy buenos coordinadores o estamos muy bien comunicados entre todas las personas que están involucradas. Y con eso ya cerrar ahí mi presentación de todos estos como usos BIM y ciertos flujos de trabajo y esperar ahí si tienen alguna pregunta, alguna consulta para poder contestarles. ¿Ya? Voy a dejar ya de compartir. Gracias arquitecta por su ponencia, por su presencia aquí en esta conferencia. Agradecemos en especial también que haya compartido todas vuestras experiencias, ¿no? Y en general en proyectos. Pasamos a esta sección de preguntas. Por favor, de ser posible, todas las preguntas, dudas que haya sobre la ponencia, hacerlas durante el chat y iremos dando pase una por una para que puedan ser contestadas por la arquitecta, por favor. Ubica sus preguntas en el chat de esta reunión Meet para que, puedan ser en general leídas y contestadas por la arquitecta. Nuestra primera pregunta viene de Luis Alberto Rivero, que dice, ¿la coordinación BIM se puede hacer entre diferentes programas, Autodesk, SiteCAD, Ventilate, etcétera? Sí, se puede hacer en diversos software, hay como unos niveles de madurez BIM y uno va evolucionando en nivel de madurez 1, donde uno está como solo, después hay como una mediana coordinación que es el nivel 2 y después el nivel 3 que incluye eso, trabajar en diversos software. Ya es un flujo más avanzado, pero se puede hacer, de repente hay plugins entre software y software que te ayudan a llevarte los modelos más fácil. Y está siempre la parte del OpenBIM, ya que es este formato del IFC. Entonces ahí uno, si exportan esos formatos OpenBIM, casi cualquier software que se diga BIM va a poder importarlo de vuelta y va a poder visualizarlo. ¿Ya? Entonces siempre está ese default que es el OpenBIM, como tienes a veces algún plugin que los hace comunicarse. Por ejemplo, entre Sipe y Autodesk yo sé que hay plugin, ya que te deja llevarte los modelos más fácil. Y en Bentley es un poquito más difícil, no es con conexión directa, pero también se puede llegar con el IFC y otros formatos ahí intermedios. Muchas gracias, arquitecta. La siguiente pregunta viene de Vidami Mormontoy Prado, que dice, ¿se puede realizar la programación para que se modele ciertos sistemas estructurales de forma automática? Sí, hay diversos software de programación visual que se asocian a estos otros software. Por ejemplo, Revit tiene Dynamo y también este de Grasshopper, que es de Rhino, ¿ya? Rhinoceros. Y ese Rhinoceros también se lleva muy bien con ArchiCAD y usar Grasshopper. Y esos son software de programación visual donde uno puede como dar parámetros. No sé, que quiero que este marco de estructura se repita cada 5 metros. Ya que sería como automatizar alguna forma de diseño estructural como bien básico. Típico que uno hace un galpón y le puede decir a esto, repítemelo cada 5 metros. Y estás diseñando, decir, no, ahora cada 6 metros, cada 8, y ahí ir probando, por ejemplo. Hay ese tipo de software que te permite como programar lo que tú estás diseñando, que es más o menos lo que apunta ahí tu pregunta. Gracias. La siguiente pregunta viene de Libey Solange Walteros Guzmán. ¿Cuáles son los programas libres gratuitos para usar el BIM? Para el OpenBIM, yo sé que inclusive se está subiendo que es bien antiguo, que es el Blender.
¿ya? El Blender, que es un programa de modelado 3D antiquísimo, se está subiendo a lo del BIM, y lo otro que hay es harto visualizador de información. Hay algunos softwares que son como gratuitos del AutoCAD, ¿ya? Hay software ahí como libres, ¿ya? Está el TeamCollab Zoom, que te deja hacer cierta coordinación, por ejemplo, de modelos IFC. Hay algunos, ¿ya? Pero no son tantos aún. La mayoría son programas como bien puntuales, bien para una herramienta en específico. Los programas que te dejan como hacer de todo, la mayoría van a ser pagados. La siguiente pregunta es de Melanie Nicolatencio Chuctaya. ¿Cuánto tiempo tomó para hacer el trabajo detallado de Passivhaus en Chile y cuál sería la parte más complicada en el modelado? El trabajo de la Passivhaus fue bien rápido, fue un trabajo que me pidieron como en 2 semanas, ¿ya? Pero yo creo que la parte ahí más demorosa fue el tema de hacer como los cortes que tienen esos detalles, que eran como seccionados. Entonces, como ajustar qué era lo que quería mostrar y después ir a poner como los pernos o las uniones solo en esos lados que se viera para que el modelo no quedara pesado. Pero fue un trabajo que tuve que terminar más o menos en un mes. Ya que entre armarlo previamente en esas 2 semanas y después hacer ciertas correcciones a las imágenes. Las otras 2 semanas que te nombro fueron como postproducción de las mismas imágenes después de que ya lo teníamos levantado. En ese caso, la consulta de Herbert Alexander Luna es, desde su experiencia, ¿en la actualidad resulta ser beneficioso económicamente la implementación de BIM en comparación con los enfoques tradicionales de construcción? Dice que lo pregunta por el tema de las licencias y la adaptación, etc. Yo creo que si uno lo compara con un solo proyecto, es como cuando uno va a hacer un negocio de algo, de producir algo. Si tú lo ves como un solo proyecto, como el piloto, va a ser más caro usar BIM, por la licencia, por los conocimientos que tienes que adquirir, etc. Pero si tú lo ves como algo a largo plazo, donde vas a desarrollar más de un proyecto, sí es rentable, ¿ya? Porque todo ese tiempo y ese desarrollo que sobre todo ocupaste en el primer proyecto, que es el que más te consume tiempo, va a ser reutilizable en los otros. ¿Ya? Es muy como cuando uno se pone con un negocio y tiene que comprar ciertas herramientas y después las vas a ir reusando porque produces más. ¿Ya? El BIM es más o menos eso, tiene un costo inicial que sí es alto, más allá de lo económico en tiempo y capacitación que hay que invertir en las personas, pero se va reutilizando. Ya de ahí para adelante como que de repente te puedes transformar en una fábrica de proyectos porque lo tienes tan prearmado, tan seteado, o sobre todo si tienes un proyecto tipo, es como lo más ideal. Si tú como que fabricas solo una cosa, no sé, solo vivienda social modular, es como ideal llegar a ese punto porque te puedes llegar a transformar en una fábrica literal de proyectos porque tienes todo tan armado, tan prehecho, que es muy fácil y muy rápido. Fernanda Gutiérrez nos dice que al momento de la construcción en obra, ¿usted considera que el hito debería tener también conocimientos BIM para leer correctamente los modelos de coordinación de especialidades? Puesto que dice que le ha tocado ver proyectos en que en la etapa de planificación se ha utilizado BIM, pero en la práctica los maestros no respetan la coordinación del mismo y lo hacen a su pinta. Claro, pero igual hay como ciertas diferencias. Por ejemplo, yo he estado con hitos BIM que no saben tanto usar los modelos, pero sí saben entender que la información que viene ahí es más válida. Entonces ellos después te van a pedir un CAD porque ellos lo pueden visualizar más rápido, pero te piden un CAD que salga del modelo. ¿Ya? Como que saben que de ahí viene la información válida o la que está última. Y también tenemos que entender cómo le mostramos la información a las otras personas que pueden ser o no profesionales, porque por ejemplo los maestros es un oficio. Entonces ellos están aprendiendo lectura de planos 2D. ¿Ya? Si uno quiere que el maestro te entienda en 3D, obviamente va a tener que capacitarlo. Entonces de repente hay que facilitar cómo llegas con la documentación a esa persona. Quizás si le mostráis puros 2D, capaz que tampoco los entienda, pero si se los mandáis coloreados, si se los mandas con una anotación, si se los mandáis clarito, capaz que ahí sí empieza a entender la info y sí la use porque la entiende. ¿Ya? Entonces también hay que nosotros transitar a cómo le vamos a mandar la información a cada una de las personas involucradas. Eso inclusive, y aquí estamos hablando del maestro, pero de repente pensémoslo en el cliente muchas veces tampoco es arquitecto, también es una persona, no sé, puede ser dueña de casa, puede ser, no sé, alguien profesional, un profesor, no sé, cualquier otra cosa.
Y tampoco tiene por qué entender planos, tampoco tiene por qué entender un 3D, tampoco tiene por qué saber usar Revit para llegar a ver el 3D de su casa. Entonces también hay herramientas que le hacen más fácil llegar eso a otras personas. Hay visualizadores, no sé, web, que uno anda como jugando igual que en un juego de shooter, puede andar caminando por la casa. Y quizás eso es lo más fácil para enviárselo al cliente. Quizás eso u otro tipo, no sé, de gráfico, de colores, etcétera, sea lo más fácil para comunicarse con el maestro. Y todo eso puede ser información que salga del mismo modelo, pero que está programada la gráfica y la extracción de esa información para que salga de una forma que alguna de las otras personas con las que estamos trabajando la entienda más fácil. ¿Ya? Y eso es responsabilidad de quien está gestionando la información, poder comunicarse con todas las personas involucradas. Si no, obviamente nunca van a pescar lo que está haciendo porque esa cuestión es muy difícil, yo no entiendo, yo no sé ver esa cuestión. Esa es como la respuesta típica de alguien que no quiere estar como ahí. Eso. Y bueno, nuestra última consulta viene de Rosa Gabriela Salas Paredes. ¿Cómo lograr que los municipios implanten la metodología BIM? Asimismo, bueno, así como los consultores, y en este caso, ¿cuánto tiempo demoraría? La única parte que le puede exigir, entre comillas, un municipio que lo haga es el Estado. ¿Ya? Entonces, en realidad siempre una implementación BIM no se genera si el líder de esa organización no está de acuerdo con que se haga. Entonces el líder aquí obviamente como máximo en este escenario es el Estado. ¿Ya? Si es Chile o en este caso también Perú no decidía implantar el BIM, realmente no iba a pasar. Iban a ser solo ejemplos aislados de empresas que quisieran hacerlo. Entonces es el Estado el que tiene que exigirle y además darle las herramientas a sus municipios para que lo hagan. Entonces, por ejemplo, Chile planteó unas metas 2020-2025. Y además de plantear esas metas 2020 para proyectos privados y 2025 para proyectos, 2020 para proyectos públicos y 2025 para proyectos privados, también se está encargando de generar el estándar para que las personas que respondan a estos tengan alguna documentación válida. Se está dedicando también a formar a cada una de las personas involucradas. Por ejemplo, hay que formar al revisor municipal en estas herramientas para que el municipio que está exigiendo BIM pueda revisar también en BIM. Entonces tienes que capacitar, generarle el cambio de los contratos, el cambio de las solicitudes, qué es lo que estoy pidiendo, etc. Entonces, en este caso es el jefe el que tiene que hacer ese cambio de organización. Y si lo ves en los consultores sería lo mismo. El jefe de la empresa el que tiene que decidir nos vamos a transformar a BIM. Y aquí al jefe de la empresa también se lo está exigiendo, entre comillas, el Estado. El Estado que dice yo pido los proyectos en BIM, así que tú como consultor tienes que entregarme en BIM, como entre comillas igual lo obliga a transformarse. Y los procesos de implantación yo diría que no pueden durar menos de un año, ¿ya? Porque obviamente tienes que definir todo tu inicio de estrategia y tienes que tener un proyecto piloto que desarrolles y tienes que también poder evaluar ese proyecto piloto, ¿ya? Entonces a menos que los proyectos sean muy cortitos, quizás podrías demorarte 6 meses, pero un flujo de trabajo normal o con proyectos de tiempos relativamente estándar, podría ser un proceso que tome, yo diría, un año normalmente, ¿ya? Y también para que logres evaluar lo que ya hiciste y darle una primera mejora a tu implantación BIM y realmente estar haciéndolo en serio, no como tan a ciegas, ¿ya? Sería como tiempo mínimo. Eso. Muchas gracias, arquitecta. Agradecerle y bueno, reiterarle nuestro agradecimiento por su presencia aquí en esta conferencia de gestión de proyectos y entornos BIM. Sabemos y consideramos que su participación es muy importante para los proyectos que nosotros estamos pensando realizar en un futuro. Antes de culminar con nuestra conferencia, pedimos de parte de la organización que todos los participantes de esta reunión puedan prender sus cámaras. Así tenemos para tomarle una captura, para tener una foto también con la ingeniera, por favor. Los participantes que están aquí presentes podrían encender sus cámaras en la reunión. Y también en este caso se está mandando el link de asistencia mediante el chat de la reunión para que puedan completar sus datos completos para poder obtener su certificación. Hay muchos sin cámara, hay algunos.
mucho sin cámara, chicos. Vamos, chicos, anímense, prendan sus cámaras. Que hay algunos que no tienen ni en el PC. Ahí pescaron algunos. Nice. Y así por saber, igual obviamente había gente de Perú, de Chile, me imagino que conozco algunos inclusive. No sé si habría de otros lados. Muy bien, chicos, creo que, bueno, la captura ya está siendo tomada. Pongan sus mejores sonrisas. Gracias. Bueno, una vez más expresamos nuestro agradecimiento de parte del Círculo de Estudios del capítulo BDC de la Universidad Unida del Cusco, a todos nuestros participantes, a usted, arquitecta Danitza. Muchas gracias, expresamos su agradecimiento por estar aquí en esta, bueno, por participar en esta conferencia y esperamos contar con vuestro apoyo, con vuestra presencia en alguna otra oportunidad. Sí, muchas gracias a ustedes. Fue un gusto participar. Y ahí también a los comentarios de los que escribieron. Muchas gracias. Un gusto con todos. Bueno, en esto culminamos nuestra ponencia de hoy. Buenas noches. Tengan buenas noches. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Buenas noches. Chao, chao a todos. Éxito.